Hay crímenes que conmocionan a un país y hay otros que se quedan atrapados en la memoria colectiva durante décadas. Este es uno de ellos. Una historia que comenzó la mañana de Navidad, en una casa grande, elegante, aparentemente perfecta, en una familia rica, respetada y observada por todo Estados Unidos. Una niña de 6 años, un cuerpo sin vida, una nota de rescate imposible y una pregunta que, a día de hoy, sigue sin respuesta. ¿Quién mató a John Bennett Ramsey? Capítulo 1. La niña perfecta. John Bennett Patricia Ramsey nació en 1990 en Atlanta, Georgia. Más tarde, su familia se trasladó a Boulder, Colorado. Desde muy pequeña, John Bennett destacó por su carisma. Era una niña extrovertida, sonriente y muy segura ante las cámaras. Su madre, Patsy Ramsey, había sido reina de belleza en su juventud y decidió introducir a su hija en el mismo mundo. Concursos de belleza infantil, vestidos llamativos, maquillaje, peinados elaborados. Para algunos, era un simple hobby. Para otros, una exposición excesiva para una niña tan pequeña. Pero lo cierto es que John Bennett se convirtió en una figura conocida en su entorno. La gente la reconocía, la recordaba, y eso, más tarde tendría importancia. Capítulo 2. La familia Ramsey. John Ramsey era un empresario exitoso, director de una importante empresa tecnológica, millonario. Patsy, su esposa, era una mujer elegante, sociable y muy preocupada por la imagen familiar. Vivían con sus 2 hijos, John Bennett y Burke, en una gran casa de 3 plantas. Un vecindario tranquilo, seguro, de esos donde nadie imagina que algo terrible pueda ocurrir. La familia parecía tenerlo todo: dinero, prestigio, estabilidad, o al menos, eso era lo que se veía desde fuera. Capítulo 3. La noche de Navidad. El 25 de diciembre de 1996, la familia Ramsey pasó el día celebrando la Navidad con amigos. Hubo regalos, risas, fotos. Por la noche, regresaron a casa. Según la versión oficial, John Bennett estaba dormida cuando llegaron. La llevaron a su habitación, la acostaron. Todo parecía normal, demasiado normal. Capítulo 4. La mañana del horror. A las 5:52 de la mañana del 26 de diciembre, Patsy Ramsey llamó al número de emergencias. Su voz era aguda, entrecortada, visiblemente alterada. Dijo que su hija había sido secuestrada. Minutos antes, había encontrado una nota de rescate en la escalera de la casa. No era una nota cualquiera. Tenía 3 páginas. Estaba escrita a mano y tenía un tono extraño, casi teatral. Capítulo 5. La nota de rescate. La nota exigía $118,000. No una cifra redonda, no una cantidad al azar. Era exactamente el monto del último bono de John Ramsey. Un detalle inquietante. La nota advertía claramente: no llamen a la policía. Pero la policía fue llamada de inmediato. Desde ese instante, cada decisión tomada complicó el caso. Capítulo 6. La policía entra en la casa. Los agentes llegaron y trataron el caso como un secuestro. No acordonaron la casa correctamente. No aislaron la escena. Amigos y familiares comenzaron a llegar. Entraban, salían, tocaban objetos, limpiaban superficies. Sin saberlo, las pruebas se estaban perdiendo para siempre. Las horas pasaban, el teléfono nunca sonó, nadie pidió el rescate, algo no encajaba. Capítulo 7. El descubrimiento. Ya entrada la tarde, un agente pidió a John Ramsey que revisara la casa, por si notaba algo extraño. John bajó al sótano, abrió una puerta poco utilizada, y allí, en una habitación oscura y pequeña, encontró el cuerpo de John Bennett. Estaba envuelta en una manta, tenía una cuerda alrededor del cuello, no respiraba. John la tomó en brazos, la subió al salón, la colocó en el suelo. La escena quedó completamente contaminada, y en ese momento, el secuestro dejó de existir. Ahora era un homicidio. El hallazgo del cuerpo lo cambió todo. Lo que hasta ese momento se había tratado como un secuestro,
Se convirtió oficialmente en un homicidio. Pero ya era demasiado tarde. La escena estaba destruida. Demasiadas personas habían caminado por la casa. Demasiados objetos habían sido tocados. Demasiadas decisiones erróneas en muy poco tiempo. Y el precio de esos errores sería enorme. El hallazgo del cuerpo lo cambió todo. Lo que hasta ese momento se había tratado como un secuestro, se convirtió oficialmente en un homicidio. Pero ya era demasiado tarde. La escena estaba destruida. Demasiadas personas habían caminado por la casa. Demasiados objetos habían sido tocados. Demasiadas decisiones erróneas en muy poco tiempo. Y el precio de esos errores sería enorme. Capítulo 8. El examen forense. La autopsia reveló datos perturbadores. John Bennett había muerto por estrangulamiento, pero también presentaba un golpe severo en la cabeza. Un golpe tan fuerte que habría dejado inconsciente a cualquier adulto. Sin embargo, no murió de inmediato. Los forenses estimaron que la niña pudo haber permanecido viva entre 45 minutos y 2 horas después del traumatismo craneal. Ese detalle es clave, porque significa que alguien estuvo con ella mientras agonizaba. Alguien no pidió ayuda, no llamó a emergencias, no intentó salvarla. Alguien decidió terminar lo que había empezado. Capítulo 9. El garrote. Alrededor del cuello de John Bennett había un artefacto extraño. Una cuerda atada a un palo de madera. Un garrote. No era algo improvisado al azar. Requería tiempo, control, conocimiento básico. Ese objeto planteó una pregunta inquietante. ¿Quién, dentro o fuera de la casa, tendría la calma suficiente para fabricar algo así mientras todos dormían? Capítulo 10. Las lesiones que nadie quiso ver. Durante años, este punto fue silenciado o minimizado. La autopsia indicaba signos de abuso sexual, algunos recientes, otros posiblemente anteriores. Esto abría una línea de investigación extremadamente delicada, porque ya no se trataba solo de un asesinato, sino de algo más profundo, más oscuro, y alguien claramente quería que esa parte no se investigara demasiado. Capítulo 11. La nota otra vez. Los expertos en lingüística analizaron la nota de rescate. Su conclusión fue inquietante. No parecía escrita por un criminal profesional. Tenía frases largas, emocionales, cambios de tono, incluso referencias a películas, y algo más. La nota fue escrita dentro de la casa. El bolígrafo y el papel pertenecían a Patsy Ramsey. El autor se tomó su tiempo. No había prisa. No había miedo. Eso descartaba a muchos supuestos intrusos. Capítulo 12. Los Ramsey bajo sospecha. Poco a poco, la policía comenzó a mirar hacia adentro. John Ramsey, Patsy Ramsey y su hijo, Burke. Pero nada fue sencillo. La familia contrató abogados de inmediato, expertos en relaciones públicas, especialistas en control de imagen. No colaboraron como se esperaba, no se negaron, pero tampoco facilitaron las cosas, y eso, en la opinión pública, los hizo parecer culpables. Capítulo 13. Patsy Ramsey. Muchos investigadores sospecharon de Patsy. La caligrafía de la nota tenía similitudes con la suya. El tono emocional, las expresiones teatrales. Algunos creyeron que todo había sido un accidente doméstico y que la nota fue escrita para encubrirlo, pero nunca se pudo demostrar. La caligrafía no fue concluyente. Siempre quedaba una duda. Capítulo 14. John Ramsey. Otros señalaron a John. Su frialdad aparente, su control absoluto de la situación, el hecho de que encontrara el cuerpo tan rápido, en una habitación que nadie había revisado antes. ¿Casualidad? ¿O intuición? Tampoco hubo pruebas definitivas, solo sospechas, silencios, gestos analizados una y otra vez en televisión. Capítulo 15. Burke Ramsey. Y entonces, el tema más incómodo. Burke tenía 9 años. Durante años nadie quiso mencionarlo, pero algunos investigadores plantearon una hipótesis inquietante. ¿Y si todo comenzó como un accidente entre hermanos? ¿Y si los padres encubrieron lo ocurrido? Nunca hubo pruebas sólidas.
pero el silencio de Burke en entrevistas posteriores alimentó teorías durante décadas. Capítulo 16. El caos mediático. El caso explotó en los medios, portadas, debates, documentales. Cada gesto de la familia era analizado, cada palabra reinterpretada. Pero mientras el espectáculo crecía, la investigación real se debilitaba. Pruebas perdidas, errores irreversibles, testimonios contaminados. El tiempo jugaba en contra de la verdad. A pesar de los errores iniciales, la investigación continuó durante años. Nunca se detuvo del todo, pero cada paso hacia adelante estaba condicionado por todo lo que se había perdido al principio. Y aún así, algo inesperado apareció. Capítulo 17. El ADN. En la ropa interior de John Bennett se encontró una pequeña muestra de ADN. No pertenecía a ningún miembro de la familia Ramsey. Este dato cambió por completo el enfoque del caso. Durante años, los padres habían sido el centro de todas las sospechas, pero ese ADN abría una puerta diferente, la posibilidad de un intruso. Capítulo 18. La teoría del intruso. Según esta teoría, alguien entró en la casa la noche de Navidad. Un desconocido, alguien que conocía la casa, o que tuvo tiempo suficiente para moverse sin ser descubierto. Alguien que escribió la nota dentro, que usó objetos de la propia vivienda y que actuó sin prisas. Para muchos, esta teoría parecía imposible, pero el ADN seguía allí, sin explicación clara. Capítulo 19. Un caso que no encaja. Si fue un intruso, ¿por qué escribir una nota tan larga? ¿Por qué no llevarse a la niña? ¿Por qué arriesgarse tanto tiempo dentro de la casa? Nada era lógico. Nada encajaba del todo. Cada teoría dejaba más preguntas que respuestas. Capítulo 20. El gran jurado. En 1999, un gran jurado evaluó el caso. Su conclusión fue sorprendente. Consideraron que los padres podrían haber puesto en peligro a su hija, pero el fiscal del distrito decidió no presentar cargos. El caso no llegó a juicio, y el público nunca conoció oficialmente todas las pruebas. Capítulo 21. La exoneración. En 2008, tras nuevas pruebas de ADN, las autoridades anunciaron algo inesperado. La familia Ramsey quedaba oficialmente exonerada. Se reconoció que habían sido tratados injustamente, pero para muchos, llegó demasiado tarde. Patsy Ramsey ya había fallecido, y la duda ya estaba grabada para siempre en la opinión pública. Capítulo 22. El silencio del tiempo. Hoy, más de 20 años después, el asesinato de John Bennett Ramsey sigue sin resolverse. No hay culpable, no hay juicio, no hay cierre, solo teorías y un nombre que nunca se olvidó. Capítulo 23. La verdad incómoda. Este caso nos deja una lección dura. La verdad no siempre triunfa. A veces se pierde entre errores humanos, egos y prisas. A veces el daño ya está hecho, y ninguna investigación posterior puede arreglarlo del todo. Capítulo 24. Reflexión final. John Bennett Ramsey tenía 6 años. No era un símbolo, no era un misterio, no era un espectáculo mediático, era una niña. Y su historia nos recuerda que detrás de cada caso famoso hay una vida real que se perdió, una verdad que nunca llegó y una pregunta que sigue flotando en el aire. ¿Quién lo hizo? Si te interesan historias reales, casos sin resolver y misterios que el tiempo no ha logrado borrar, suscríbete. Cada semana, un nuevo caso, porque la verdad, aunque a veces se oculte, nunca desaparece del todo.